Buenos días, Jorge. Me llamo Isabel Holguín y te voy a presentar sobre los tipos de números. Aparte de los tipos de números, primero te voy a indicar sobre el currículo, sobre el área de la educación primaria. Para la realización de esta práctica, yo escogí los números racionales y los números irracionales que están en la rama de los tipos de números y están dentro de la asignatura troncal de matemáticas. Los contenidos de esta asignatura se agrupan en varios bloques, por ejemplo, tercer bloque, primer bloque, tercer bloque, segundo bloque. Y en cuanto a lo que ocurre en el bloque, son procesos, métodos, actitudes de matemáticas, y se establece la división de los contenidos en el área de matemáticas en varios bloques. Los contenidos de este bloque no se formulan curso a curso, son los mismos desde la escuela hasta la enseñanza superior. Sin embargo, los contenidos correspondientes a los otros bloques sí se distribuyen por cursos. En sí, te voy a explicar aquí los números. Se enfocan en dos ramas: el sistema de numeración y los tipos de números. Por ejemplo, aquí el sistema de numeración es hay tres: el número de base 60, el número base 10 y la numeración romana, que más adelante te voy a explicar cómo son estas ramas. Y por último, los tipos de números, que es los números enteros, los números naturales, los números racionales, irracionales y los números primos. Yo más me enfoqué en los números racionales y los irracionales, porque yo creo que es más importante explicar a un niño que todos los números están relacionados con los números irracionales y los números racionales. Por ejemplo, aquí en el sistema de numeración, como te dije, es el sistema de número romano. Obviamente viene de Roma, de la antigua Roma, y usaban 6 letras y 6 reglas. Por ejemplo, la letra I se relaciona con el 1, la V con 5, la X con 10, la L con 50, la C con 100, la D con 500 y la M con 1000. La calificación básica, estudiamos los números agrupando en diversas categorías o conjuntos. Los números naturales, que se escribe con la N mayúscula, son los que utilizamos para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Los números enteros, que es con la Z, son los números naturales, añadiendo los números negativos, que no son más que los números. Por ejemplo, -1, -2, -3, -4, -5 y menos infinito. La R es con los números racionales. Son las fracciones que obtenemos el conjunto de números, los números racionales. Los números racionales, por ejemplo, son algunas fracciones y se puede sumar, dividir el nominador con el denominador. Por ejemplo, decimal a la derecha, y por ejemplo también se puede hacer con el número decimal. En decimal a la derecha con una coma. Y por último, los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar con ninguna fracción y con número entero. Por ejemplo,
Por ejemplo, pi, el signo de pi es 3.1415 y bla, 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 hasta el infinito. Es la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, el número 1,25 y le haces la fracción a 5 cuartos. 5 cuartos es obviamente racional. 0,33333333333 hasta el infinito. En fracción es 1 sobre 3. Eso es racional. Por ejemplo, esto es diferente. Raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de 1,41421, eso no se puede porque es irracional. Y además van en desorden los números, entonces no se puede hacer nada y esos son números irracionales. Por ejemplo, también, como te explicaba, en el 3.1415, bla, 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 es pi y es irracional. Por ejemplo, con un ejemplo, aquí te explico el teorema de Pitágoras, que, por ejemplo, aquí pones cateto cúbico y vas a encontrar vas a encontrar el cateto y tienes la hipotenusa. Por ejemplo, cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Cateto es igual raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. C es igual a 49 menos 9. Obviamente le pones la raíz cuadrada, pones el cateto es igual a 40 y sale cateto es igual a 6,32455532. Es irracional. Y bueno, y así más o menos es los números racionales y los números irracionales. A continuación, te voy a explicar una actividad en la que voy a hacer con mis alumnos y son de números racionales y números irracionales. Y como no tengo ningún niño, nada, bueno, te voy a explicar a ti cómo yo daría clases. Más o menos yo para esta actividad yo hice una actividad de fracciones y cómo se puede explicar el nominador y el denominador. Por ejemplo, con bloques o con pizza o dibujado una pizza, dibujado un pastel o por ejemplo como yo te voy a explicar a ti, así. Por ejemplo, haces el 8, el nominador es el 8, el 10 es el denominador y esto quieres representar en una figura. Por ejemplo, una pizza, un pastel o un bloque, cualquier cosa. Entonces, aquí le hago así y por ejemplo aquí. Entonces le pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí ya tendrías el 8 sobre 10. Y esto se grafica con una fracción, más o menos. Y pues eso es todo. Muchas gracias.